Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:07 de la mañana. A esta hora nosotros vamos a conversar con el diputado Álvaro Dastugue, el diputado uruguayo, y que por supuesto hemos querido contactar para conversar con él acerca de lo que implica la salida de Uruguay del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, luego de la aprobación que persigue al régimen de Maduro. Y que se tomó en esta reunión reciente de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, pues Uruguay decide salirse. De hecho, votó en contra de la resolución y uno dice, no entiendo qué pasa aquí. Uruguay no en algún momento llegó a ser incluso a apoyar el gobierno interino de Guaidó por un lado, y por el otro lado pues vemos entonces que está dándole más respiro al régimen de Maduro. ¿Qué piensa el diputado Dastugue al respecto? Buenos días, diputado, gracias. Buenos días, Sergio. Un saludo para ti, un saludo para toda la audiencia que está con nosotros en esta mañana. Gracias por permitirme estar en tu programa. La verdad que sí, que nos sorprende y lamentablemente en nuestro país las relaciones exteriores de nuestro país llevadas adelante por el partido de gobierno, el Frente Amplio, nos tiene acostumbrado a apoyar una dictadura. A seguir respaldando una dictadura que ya es tan visible en todas las naciones, como tú recién mencionabas hace un rato, los presidentes que estuvieron, los presidentes que mencionaron y afirmaron la necesidad de extenderle la mano a millones de venezolanos para salir de las garras del chavismo. Uruguay nos tiene acostumbrado a apoyar a Venezuela y a apoyar esta dictadura de Venezuela. Sergio, tú sabes que en Uruguay, el año pasado, los legisladores de la oposición presentamos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la posibilidad de crear una comisión parlamentaria que investigue los negocios, y ahí es a donde quiero ir contigo en esta mañana, que investigue los negocios de Uruguay con Venezuela, que investigue las relaciones políticas de Uruguay con Venezuela. Pues, lamentablemente en nuestro país tenemos mayorías absolutas en el Parlamento. Legisladores del Frente Amplio levantaron sus manos siendo mayoría y no nos permitieron la posibilidad de votar y crear una comisión investigadora para que se transparente los negociados comerciales y los negociados políticos con Venezuela. Nosotros desde aquí creemos que ese es el gancho por lo cual Uruguay lamentablemente ya desde hace 5 años aproximadamente viene apoyando la dictadura venezolana. O sea que la razón por la cual, o una de las principales razones, sería efectivamente que los negocios entre Uruguay y el régimen de Maduro siguen siendo fuertes a pesar de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, de la crisis que se vive en Venezuela, diputado. ¿Es la razón? Bueno, sí, yo creo que fueron muy fuertes. Creo que desde el gobierno chavista y en aquel tiempo Chávez apoyó mucho para que hoy el Frente Amplio sea gobierno en nuestro país. Por ahí se encontraron algunas maletas en nuestros aeropuertos e ingresos a puertas de entradas a nuestro país en donde venían maletas con muchos dólares y eso quedó sin total transparencia y resolución. Por lo tanto, nosotros creemos que lo que hace, lamentablemente, y lo digo con mucha tristeza y congoja, nuestro país hoy es devolverle los favores a Venezuela, al gobierno y al grupo de Chávez, que en aquel momento el grupo de Chávez hizo con el Frente Amplio. Pero yo le pregunto, diputado, eso sale de pronto de un tiempo para acá, porque hubo un momento en el cual el gobierno de Tabaré Vázquez pues fue bien enérgico al asegurar que el régimen de Maduro estaba en un camino o iba por un camino equivocado. De pronto pensábamos los venezolanos que efectivamente el gobierno de Vázquez iba a estar con los venezolanos y no con Maduro, y de pronto todo cambió. O sea, digamos, en algún momento de toda esta historia, que no ha sido tampoco tan larga, en algún momento Tabaré Vázquez incluso habló en contra del régimen de Maduro, y de repente todo empezó a cambiar. Incluso el propio canciller Nino Noboa también asomó la posibilidad de que, bueno, de hecho pensábamos que, bueno, que Uruguay estaba con Venezuela, pero todo cambió. Es así. Prevalecieron esas negociaciones, pues.
Es así bien como tú lo dices, aquí el gobierno del Frente Amplio, el gobierno uruguayo, tiene dos sectores, un sector liderado por Tabaré Vázquez y otro sector liderado por quien tú conoces muy bien, el expresidente de la República, José Mujica, que es el ala más radical de la izquierda uruguaya, que inmediatamente que tanto Nino Boa como Tabaré Vázquez manifestaron lo que tú acabas de explicar, esta ala más radical de la izquierda uruguaya salió a golpearse y a enfrentarse con el mismo partido político. Terminó ganando esta ala y desde ese momento hasta el día de hoy, y hasta lamentablemente la votación en contra de la activación del TIAR, es que el gobierno y las relaciones internacionales de Uruguay han venido en la misma línea, apoyando la dictadura venezolana. De hecho, para comentarte, Sergio, para que todos entiendan, estamos a un mes de elecciones nacionales aquí en Uruguay. El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, porque ya es políticamente correcto decir que en Venezuela hay dictadura, pues el candidato del Frente Amplio, de quienes hoy apoyan la dictadura venezolana, manifestó que en Venezuela hay una dictadura. En medios públicos, en entrevistas, y dijo que en Venezuela hay una dictadura. Pues nosotros, los legisladores de la oposición, recogimos el guante, fuimos al Senado de la República y propusimos una moción para que debatamos y afirmemos desde nuestro país que en Venezuela realmente hay una dictadura, como lo han hecho los presidentes en estos días pasados allí en la conferencia. Y los senadores del Frente Amplio negaron la posibilidad de discutir y de analizar la situación democrática de Venezuela. Por lo tanto, hay un tire y un afloje, no se ponen de acuerdo, pero lo peor y lo concluyente es lo que acaba de votar el ministro de Relaciones Internacionales, Nino Boa, hace unos días, en no activar el TIAR. No activar el TIAR e incluso salirse del propio tratado. Exacto, O sea que exacto. va más allá de eso y que No fue el definitivamente... único país, ¿no, Sergio? Ajá. El único país que votó en contra de 19 países, bueno, Cuba obviamente no estaba, pero Uruguay fue el único país de 19 países que votó en Pudo contra. haberse abstenido, como lo hizo Trinidad, y no lo hizo, sino que votó en contra. Eso, definitivamente hay una relación directa que no logramos entender, sobre todo porque Uruguay siempre ha sido un país demócrata, en los últimos años sobre Y todo. somos un país demócrata. En Uruguay, gracias a Dios, disfrutamos de una democracia plena. Por eso es tan curioso que el Frente Amplio, defensores de la democracia, de la libertad, hoy apoyen una dictadura tan aberrante y tan lastimosa como la chavista y la de Maduro en Venezuela. Ahora, diputado Álvaro Dastuque, con quien estamos conversando, diputado uruguayo de la oposición, también hay que tomar en cuenta que si continúa Maduro en el poder, por supuesto, esto hace que más venezolanos salgan de la nación y esto, por supuesto, esta migración ha afectado mucho, lo entendemos, porque son muchísimos, no estamos hablando de decenas, estamos hablando de millones de venezolanos que han Más de salido 4 millones. Y muchos de ellos han llegado a Uruguay, cosa que le agradecemos infinitamente por recibirnos y que debemos nosotros como tal dar el ejemplo, pero esto no es lo que quiere la región, que la gente siga saliendo de Venezuela. Así es, en Uruguay tenemos más de 12.000 venezolanos radicados en este país y estamos con los brazos abiertos para seguir extendiendo y dándoles la posibilidad de que se radiquen y puedan vivir en familia, en paz y con recursos para llevar una vida de prosperidad. Tú sabes, Sergio, que yo soy legislador del Partido Nacional aquí en mi país. Soy diputado por el Parlamento del Mercosur y estuve en Venezuela hace 2 años en la última audiencia pública y en la primera después de muchos años, desde el ingreso de Chávez al gobierno. Estuve en Venezuela en una audiencia pública en el año 2017. Estuve con Luisa Ortega, estuve con Daisy Rodríguez y estuve con una cantidad de asociaciones civiles en Venezuela durante 2 días, 3 días casi, analizando justamente la democracia y la violación de derechos humanos denunciada por tantos venezolanos. Yo me fui de Venezuela con el corazón muy triste, pero total y absolutamente confirmado de la violación de derechos humanos que en el 2017 ya se llevaba adelante. A pesar de que hecho, quizá lo llevaron a usted por la alfombra roja de no poder sí, ver la realidad, ¿no? Todavía eso, pero ¿sabes qué, Sergio? Estuvimos, en aquel momento Luisa Ortega todavía estaba de ministra, estuvimos con ella
y ella nos manifestó en esa reunión era de las primeras veces que manifestaba cómo realmente a través de videos, ella tenía mucho material, cómo se estaban violando, cómo había una violencia agresiva muy fuerte contra aquellos manifestantes que manifestaban a favor de la democracia. Así que yo estuve en Venezuela, a mí no me lo contaron, yo vi lo que está viviendo el pueblo venezolano, escuché las situaciones de hambre en el 2017, así que 2 años después me imagino la situación hoy, y llegué a nuestro país, hablé con la Cámara de Diputados, hablé con senadores de mi partido, planteamos al gobierno, yo dije que había visto y es como que no hubiera pasado absolutamente nada. De hecho, el legislador que tenía que haber ido a la audiencia pública del partido del gobierno Frente Amplio, no fue a la audiencia pública. Así que, lamentablemente, yo tengo que afirmar que Uruguay tiene conexiones con Venezuela comerciales, tiene conexiones con Venezuela políticas, y por eso, lamentablemente, hace unos días ¿Y habría también negocios ilícitos, diputado? Bueno, era lo que nosotros queríamos investigar en la comisión, en la propuesta de comisión investigadora. No tenemos los documentos, pero creemos y hay indicios que sí. De hecho, hay un diputado que se llama Daniel Placeres, quien llevaba adelante una empresa que era la comisionista entre los negocios de Uruguay con los negocios de Venezuela. Este señor Daniel Placeres vive en la chacra, en la finca donde vive actualmente el ex presidente José Mujica, y en los últimos años tenemos registrado que ingresó 83 veces a Venezuela, o sea, viajó a través de avión 83 veces a Venezuela. Por lo tanto, más indicio que eso, sin duda que es difícil cuando queda bastante demostrado la conexión que tiene. Ahora, este año hay elecciones en Uruguay. Exacto. Lo comentaba usted hace rato. Existe la posibilidad de que efectivamente pueda cambiar el destino de Uruguay. ¿Y de qué manera esto incidiría también en la posición que tendría el gobierno? Bueno, ya usted manifestaba un poco antes lo que sería el planteamiento del candidato presidencial, pero ¿de qué manera incidiría este cambio en Uruguay si se llega a dar como tal hacia sobre todo Venezuela, que es lo que nos ocupa en este momento? Las encuestas y los analistas políticos electorales hoy muestran que seguramente el partido al cual pertenezco, que es el Partido Nacional, sí, sea el gobierno en el próximo periodo ejecutivo legislativo de nuestro país. Es el senador Luis Lacalle Pou quien ha manifestado claramente que en Venezuela hay una dictadura y que Uruguay no puede apoyar dictaduras y que tiene que trabajar a favor de los venezolanos, que son, en definitiva, los que sufren, las familias que se dividen, las familias que salen, el hambre, la falta de medicamentos, etc. El Partido Colorado, que es otro partido de la oposición, también su candidato ha manifestado claramente que en Venezuela hay una dictadura y Uruguay no puede seguir apoyando la dictadura. Por lo tanto, yo recién te decía que aún el propio candidato del Frente Amplio ha mencionado que hay dictadura, pero todos sus legisladores siguen afirmando que no hay dictadura. Pero estamos creyendo y estamos trabajando para que el nuevo gobierno sea del Partido Nacional y para que así nuestro presidente y todo su equipo de gobierno esté en esos lugares internacionales y pueda ayudar para que en Venezuela se termine la dictadura y de una vez por todas reine la democracia, hayan elecciones libres, controladas y verificadas con observadores internacionales, pero vamos a trabajar en pos de eso. Y eso es lo que esperamos todos como tal, de ese apoyo que hemos visto de parte de la gran mayoría de los países latinoamericanos. Un fuerte abrazo, diputado. Bueno, y mucha suerte en esta campaña. Queda poco, muy poco, porque ya nada, en octubre, ¿no? Son las elecciones. Exactamente, el 27 de octubre. Y ya las cosas pueden cambiar en este país. Ojalá de una vez por todas pues se sacudan esa izquierda tan desastrosa que le ha hecho tanto daño a nuestras naciones. Un fuerte abrazo, diputado. Así es, gracias a ti, Sergio, un saludo a todos. Lo pueden seguir en sus redes, @Álvaro Dastugue, diputado por el Partido Nacional en el Congreso de Uruguay. Una pausa, amigas y amigos, en breve seguimos con más de Al Día con Sergio. Ya venimos.